El modelo de sustitución de importaciones es una de las funciones vitales del gobierno de un país y de la organización de la vida económica, ya sea que intervenga amplia y directamente en todos los ámbitos o que privilegie a todas las acciones de un grupo privado y los beneficie. En 1832 y 1850, México entró a la modernidad. La Revolución Mexicana mantenía organizada la clase trabajadora. El gobierno de Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, benefició a la empresa privada porque la consideraba vital para el desarrollo industrial. Yo voy a hablar sobre las tres metas de la sustitución de importaciones. La primera pretendía fortalecer la industria a través de subsidios económicos. La segunda pretendía crear leyes proteccionistas para evitar que los productos fabricados en otros lugares fueran comercializados. Y la tercera pretendía crear una ley monetaria que evitara la inflación aunque no subiera los sueldos. El milagro mexicano ocurrió entre 1940 y 1960. Fue el mayor crecimiento económico que tuvo México gracias a la sustitución de importaciones que implementó Miguel Alemán. En ese momento, México tuvo el mayor aumento de PIB a comparación de todos los países latinoamericanos, teniendo de un 6% a 8%. La política económica de Adolfo Ruiz Cortines fue más una respuesta a problemas específicos que refiriéndose a un plan de desarrollo económico. Dio apoyo a la industrialización. Adolfo López Mateo impulsó el crecimiento basado en la estabilidad económica. Decidió quedarse en la política para aumentar la economía y detener los precios de bienes y servicios. A esto se le llama inflación. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970, retomó la política económica, pero propuso nuevas directrices con apoyo del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Yo voy a hablar del modelo de desarrollo compartido. En 1970, Luis Echeverría Álvarez llegó a la presidencia dispuesto a preservar la imagen positiva que tenían los mercados internacionales de México, ya que éramos el país con mayor crecimiento de la región latinoamericana. Sin embargo, México pasó por una inusual concentración de riqueza, lo cual dejó escasos recursos de alimentación, educación, vivienda y salud. La mexicana empezó a padecer los efectos de la inflación, que impactó directamente en la disminución del poder adquisitivo de los salarios y la estabilidad política, pues los trabajadores empezaron a demandar con mayores atribuciones. Al desastre se unió el hecho de que la deuda externa excedió los 26,000 millones de dólares, cifra imposible de pagar en aquel tiempo. Tras su triunfo, los dirigentes industriales, los comerciantes, los banqueros, los empresarios agrícolas y la Confederación Patronal de la República Mexicana crearon el CCM, Consejo Coordinador Empresarial, desde donde defendieron la indumentaria del BM y el FMI. Asimismo, convocaron a una huelga nacional que devino en la fuga de capitales. Por tanto, el gobierno fue obligado a devaluar la moneda mexicana por primera vez en más de 20 años. Cuando José López Portillo llegó al gobierno de México, el país atravesaba una gran crisis política y social. Era anteriormente vicesecretario de Luis Echeverría y junto a él y a sus demás empresarios impulsaron un nuevo plan, el cual se basaba en generar mayores ingresos financieros y así crear la Alianza para la Producción. Los ingresos petroleros empezaron a aumentar de manera exponencial y financiaron las inversiones. Así, la industria del petróleo se convirtió en el centro de desarrollo nacional. Así como incrementaban los ingresos de la venta del petróleo, el 61% de las exportaciones provenían de este recurso. También lo hacían importar de insumos de industrialización y bienes capital, hecho con género de déficit en la balanza. Para hacer frente a la crisis, el gobierno de López Portillo implementó un plan de ajuste económico, en el cual se tenía planeado frenar la inflación y mejorar las relaciones financieras con el exterior. Así se decidió disminuir los gastos públicos, devaluar la moneda y aumentar el salario a los trabajadores. Estas medidas no fueron suficientes. Los capitales se fugaron y las reservas del Banco de México disminuyeron.
¿Cuál fue su principal actividad económica durante el periodo de 1970 a 1982? La explotación petrolera y la minería eran lo más fuerte en México en estos años. ¿Qué tipo de satisfactores materiales como comida, casa, ropa, libros, vacaciones u otros podía comprar con el salario que ganaba? Pues ahora sí que lo comestible era lo más principal, lo más básico, con el salario. ¿Qué beneficio de algunos de los programas asistenciales de los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo? Pues beneficios eran muchos porque empezaron a nacer los programas que son de oportunidades, todo eso en aquel tiempo ya eran, pero con otro nombre eran. ¿De qué manera el gobierno le garantizaba una óptima situación económica? Pues el gobierno nunca ¿cómo te diré? Nunca te ha beneficiado de nada, al contrario. Todo lo contrario era. ¿Cómo le afectaron las crisis económicas de esos periodos? Pues la crisis económica por la devaluación que hubo. ¿Piensa que la situación económica actual es mejor o peor que la de esos momentos? ¿Por qué? Es igual. ¿Por qué? Porque anteriormente ves que la moneda tenía eran millones, ahora son miles. Acuérdate que desaparecieron 3 ceros. ¿Cuál fue su principal actividad económica durante el periodo de 1970 y 1982? Pues que era poca la economía porque se mantenía uno del campo y no había muchos medios para ganar un poco más. Entonces era de lo que uno recolectaba de las parcelas y allí era como estar ¿cómo se dice? Solventando los gastos. Satisfactores materiales, comida, casa, ropa, libros, vacaciones u otros podía comprar con el salario que ganaba. No había un salario fijo porque era del campo de donde uno se mantenía y era como para solventar nada más los gastos básicos de la casa y no había mucha ropa, no había viajes, nada más era como ir pasándola para comer. Diario de algunos de los programas esenciales de los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo. Pues no mucho porque ahorita se cuenta con becas y ayudas económicas a los estudiantes y anteriormente no se contaba con nada de eso, entonces pienso que ahorita está mejor. ¿De qué manera el gobierno le garantizaba una óptima situación económica? Pues solían prometer cosas que por lo regular no se cumplían y pues siempre se quedaba uno con la esperanza de que iba a haber cosas mejores que pues casi siempre no se llegaban a ver. ¿Cómo le afectaron las crisis económicas de esos periodos? Pues mucho, porque yo en lo personal tuve que dejar la escuela y ir al campo con mis padres para poder salir adelante y pues me quedé sin estudios, entonces a mí en lo personal sí me afectó bastante. ¿Piensa que la situación económica actual es mejor o peor que la de esos momentos? ¿Por qué? Pues pienso que ahorita es mejor porque te están ayudando y apoyando mucho al estudiante con becas y si no quedas en una escuela pues te reacomodan y anteriormente no había no se miraban esas cosas de que te apoyaran, entonces pienso que ahorita es mejor porque luego reciben su beca de apoyo económico y pues los ayudan con becas para seguir adelante, no los dejan quedar sin estudio. Entonces pienso que ahorita está mejor. ¿Cuál fue su principal actividad económica durante el periodo de 1970 a
y con lo que ganaba era pues un gran ahorro para la familia. ¿Qué tipo de satisfactores materiales como comida, casa, ropa, libros, vacaciones u otros podía comprar con el salario que ganaba? Pues no mucho, con trabajo sí podía llevar un pan a la mesa y una que otra cosa para la familia. ¿Fue beneficiario de alguno de los programas asistenciales de los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo? Pues qué te puedo decir, la crisis económica era muy preocupante en aquellos años. ¿De qué manera el gobierno le garantizaba una óptima situación económica? En realidad no garantizaba algo bueno, porque siempre prometían algo y la verdad no lo cumplían. ¿Cómo le afectaron las crisis económicas de esos periodos? Me afectaron mucho, muchísimo diría yo, porque tuve que salirme de la secundaria e irme a trabajar con mis padres, pues en la parcela para salir adelante con la economía. ¿Piensa que la situación económica actual es mejor o peor que de estos momentos? ¿Por qué? Podemos decir que sí, y un poco mejor. La ciudad va progresando. Ahora contamos con beca para los estudiantes, hay más trabajo, solo con un pequeño problema, con un salario bajo. Gracias. De nada. ¿Cuál fue su principal actividad económica durante el periodo de 1970 a 1982? Pues trabajé en fábrica. Fui trabajadora de una fábrica. ¿Qué tipo de satisfactores materiales, comida, casa, ropa, libros, vacaciones u otros podía comprar con el salario de esa que ganaba? Pues lo indispensable, la ropa, la comida. Y de vez en cuando ir al cine. ¿Fue beneficiario en algunos de los programas asistenciales de los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo? No. ¿Por qué? Pues no alcancé nada. ¿De qué manera el gobierno le garantizaba una óptima situación económica? Garantizaba, pues el gobierno nunca garantiza nada, ni ahora ni antes. ¿Cómo le afectaron las crisis económicas de esos periodos? Bastante, porque el alza del dólar fue un desastre. ¿Piensas que la situación económica actual es mejor o peor que la de esos momentos? Es lo mismo, antes se ganaba poquito y se gastaba poquito, ahora se gana un poquito más y se gasta más.